Es un poco curioso que la iglesia de Tiatira, hermanos, no era una ciudad cosmopolita o de gran famosa, ni siquiera estaba cerca del mar, sino que estaba en el campo. Era una iglesia pequeña, realmente. Era una ciudad pequeña, pero no por eso dejaba de ser importante, pero no era tan grande como Éfeso o como las otras ciudades de las otras iglesias. Sin embargo, hermanos, esta ciudad era una ciudad, y yo estaba pensando en ella, que era como si habláramos del Silicon Valley. O sea, que era una ciudad importante, donde se caracterizaba porque habían diferentes clases de ¿cómo se dice? De sindicatos, ¿verdad? De sindicatos, porque había digamos que había mucha manufacturería ahí, había mucha fábrica, por decirlo así. Por lo tanto, usted sabe que donde hay ese tipo de industria hay sindicatos, ¿verdad? Hay sindicatos. Es más, estoy recordando de que había una señora que escuchó el mensaje de Pablo. ¿Cómo se llamaba esa señora, hermanos? Que era vendedora de púrpura en Hechos capítulo 16. ¿Cómo se llamaba? Lidia creo que se llamaba, ¿verdad? Esta señora que tenía su corazón abierto a la predicación del apóstol Pablo. Ella era vendedora de púrpura, una vendedora de tela. O sea que había una manufacturería de tela muy importante. De hecho, hermanos, hasta ahora cuando se habla de la calidad de tela, la mejor calidad de tela está en esa zona de Turquía, Asia Menor. Por ejemplo, hermanos, Hugo Boss, no sé cuántos han escuchado de esa marca, Hugo Boss. Hugo Boss se caracteriza porque la marca exacto, pero todos los textiles que ellos usan son justamente de esa zona de Turquía, porque es una calidad de tela. Así que si alguna vez usted quiere quedar bien con su pastor, regálele un traje Hugo Boss, nada más que prepárese entre $2,000 y $3,000. Solamente. No lo vale el pastor, ¿verdad? Hermano, bueno, no quiero detenerme mucho en esto, porque miren, hermano, curiosamente es la iglesia más pequeña, pero Jesús le da el mensaje más largo. Es la iglesia más pequeña, pero el Señor le da el mensaje más largo. Y yo, ¿por qué? Entonces, vamos a leerlo, hermano. Se lo voy a leer, y se lo voy a leer lo más rápido que pueda, pero poniéndole sentido, a ver si no me equivoco, porque esto tiene que ser dinámico. Del versículo 18 en adelante, el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y en todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuánto glorifican al Señor? El tema de esta iglesia, yo le he puesto, hermano, la iglesia tolerante. El tema de la predicación de esta tarde a esta iglesia, como es el tema, hermano, la iglesia tolerante. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso mantenía la pureza doctrinal, pero había dejado su primer amor. La iglesia de Éfeso no era tolerante con el pecado, pero había dejado su primer amor. A la iglesia de Esmirna tenía que prepararse para la tribulación y el sufrimiento por causa de ella. El tema de esa prédica fue cuando sufrimos por causa de Jesucristo. Luego la iglesia, al mensaje de la iglesia de Pérgamo que vimos la semana pasada, vivía donde mora Satanás, ¿verdad? Esa iglesia vivía donde moraba Satanás, pero había aceptado dentro de la iglesia prácticas pecaminosas que ofendían al Señor a través de la doctrina de Balaán y de los Nicolaitas, ¿se recuerdan ustedes? ¿Verdad? Y hoy vamos a ver el mensaje a Tiatira. Y vamos a ver que aunque tenían algunas cosas que el Señor alababa, sin embargo esta iglesia estaba tolerando, haciendo componendas, haciendo tranzas con el pecado que desagradaban al Señor. Eso es lo que nosotros miramos en esta carta. Entonces Jesús, hermano, se presenta aquí, porque siempre, si usted se fija, cada carta, cada mensaje de Jesús a estas iglesias, el Señor se presenta con alguna parte de sus atributos y de su carácter, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a cómo la iglesia se lo merecía que el Señor se manifestara. A esta iglesia de Tiatira le escribe, le dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya nosotros sabemos que el ángel de la iglesia es ¿quién? Es el pastor de la iglesia, es el líder espiritual de la iglesia. Entonces él se presenta al pastor y por ende a la iglesia, se presenta como el Hijo de Dios. Se presenta como el Hijo de Dios. Jesús, quien todo lo sabe y quien todo lo juzga. Jesús, quien todo lo sabe, quien todo lo juzga. Como Hijo de Dios, Él se presenta como el único Dios poderoso. ¿Por qué se presenta, hermano, con ese atributo, con esa característica? ¿Por qué se presenta como el Hijo de Dios? Porque Él quiere acentuar que Él es Dios, la deidad, su divinidad. Él quiere acentuar. ¿Por qué, hermanos? Por toda la idolatría que imperaba en ese lugar. Cada gremio, oiga bien, cada gremio, hermano, tenía su propio Dios. Cada gremio tenía su propio Dios. Y los hermanos de Tiatira, hermano, eran arrastrados a los diferentes gremios, ¿verdad? Eran arrastrados dependiendo dónde trabajaban y los obligaban a que adoraran a Zeus, que adoraran a Esculapio, como lo vimos la semana pasada, que adoraban a toda clase de deidades paganas, y lo último, que adoraran a César. Entonces el Señor se presenta como el único Dios, como el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 63, es justamente, hermanos, por lo que el Sanedrín condenó a Jesús a muerte, por afirmar que él era el Hijo de Dios. Le preguntaron al Señor
Mateo 26 del 63 al 66. Le preguntaron al Señor, pero Jesús se queda callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas de verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ante esa pregunta, el Señor Jesucristo contestó y dijo: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces dice la palabra que el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras que este hombre ha dicho son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Justamente, hermanos, el Señor se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Como el Hijo de Dios. Bendito su nombre, hermanos. Luego el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sí? Dice ahí: el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué como llama de fuego? El poder de sus ojos, el poder de su mirada, lo penetra todo, lo escudriña todo, hasta lo más profundo del alma. Cuando dice el Señor, sus ojos como llama de fuego, yo me pongo a pensar en lo que ahora conocemos como láser. ¿Han oído hablar de láser? El láser es una energía que no es otra cosa sino que fuego. Pero que ese láser es tan poderoso, hermanos. Es tan poderoso que dependiendo su uso, dependiendo a dónde se va a usar, ese láser penetra todo, rompe todo, lo escudriña todo el láser. Los ojos del Señor como llamas de fuego, como láser que está penetrando, que está discerniendo, que te está mirando. No te puedes esconder del Señor. Podrás ser un cínico dentro de la iglesia y podrás ser un sinvergüenza delante de todos nosotros, pero el Señor te conoce todo. El Señor lo sabe todo, hermano. Qué tremendo. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso es que el Señor se presenta, hermanos, a esta iglesia no solamente como el Hijo de Dios, pero se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Esta iglesia necesita oír esto, porque esta iglesia creía que se estaba saliendo con la suya, pero Jesús le está diciendo: no te puedes salir con la suya, yo te estoy mirando. Aleluya. Hebreos 4:13, mire lo que dice Hebreos 4:13. Dice Hebreos 4:13: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Dios nos da oportunidad, hermanos, para que nos arrepintamos. Primera Pedro 4:17. Mire lo que dice Primera Pedro 4:17. Porque es tiempo, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio? Hermano, la iglesia del Señor tenemos que andar con temor y temblor delante del Señor. Lo voy a repetir, hermano. Yo sé que esto no es muy bien asimilado por la mente del corrupto, del libertino, del que le encanta
vivir en los deseos de la carne y no se sujeta a los deseos del espíritu. Pero tengo que decirlo porque esto es lo que la palabra del Señor dice. Tenemos nosotros, hermanos, que reconocer que hay un tiempo en que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y si va a comenzar el juicio por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Señor? Ahora también el Señor se presenta como el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Están acá conmigo todavía, ¿verdad, hermano? Semejante y pies semejante al bronce bruñido. El bronce, hermano, en la Biblia representa juicio. El bronce en la Biblia representa juicio. Jesús a este mundo se presentó como un cordero sufriente. La Biblia lo dice claramente, que vino como uno de nosotros. Y estando en la condición como uno de nosotros, fue a la muerte y muerte de cruz. Como cordero fue llevado delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca en su primera venida. Pero en su segunda venida traerá juicio. ¿Escucharon esto? En su segunda venida traerá juicio. La palabra del Señor dice en Daniel capítulo 10 versículo 6. Yo se los hice mi tarea, se los escribí. Dice la palabra del Señor: sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como un ruido de muchas aguas. Su cuerpo, dice este versículo, era como berilo. Su rostro dice que tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitudes. Hermanos, esa es la presentación que Jesús está haciendo a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia: yo soy Dios. Yo tengo ojos. Yo traigo juicio. Yo destruyo todo aquello que no está alineado con mi santa voluntad. Y el Señor le dice lo siguiente: conozco tus obras. ¿Cuál era el obrar de esta iglesia? Tenían amor, tenían fe, tenían servicio y tenían paciencia. Y uno se pregunta, ¿es un tanto contradictorio? Sí, es un tanto contradictorio. Porque el hecho, hermanos, que hayan buenas virtudes en nosotros no nos exime de que no tengamos también debilidades y no tengamos situaciones internas que debemos arreglar. Nosotros vemos en las congregaciones que hay un activismo, un crecimiento, y vemos que hacen y deshacen, y vemos que hay programas aquí, programas de esta otra naturaleza, pero el Señor siempre está mandando su palabra y diciendo: yo te conozco, me gusta lo que haces, pero más el hacer quiero que seas, más de tu activismo quiero que tú seas, y que seas en mí lo que yo quiero que sea. Quiero que me ames, quiero que me temas, quiero que me adores, quiero que camines conmigo. ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? El Señor le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Estos hermanos tenían amor. 1 Corintios 13, el último versículo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, esta congregación, hermanos, escuchen esto: esta congregación había perdido la perspectiva del amor, ¿verdad? Habían perdido la perspectiva del amor y cayeron en la tolerancia. Confundieron amor con tolerancia, ¿verdad? Confundieron el amor con tolerancia. El verdadero amor busca el bien del otro, lo que implica confrontar, decirle la verdad a los que está mal. O sea, no porque nosotros vamos a ser llenos de amor, aceptación y perdón, significa que no vamos a confrontar. Significa que no vamos a dar los lineamientos de la palabra de Dios.
Le guste o no le guste, esto es mandatorio. Esto dice la palabra de Dios. Esta no es la doctrina de la iglesia, esta es la doctrina y la palabra del Dios vivo, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. La iglesia, esta iglesia, hermanos, había preferido callarse. Había preferido hacerse del ojo pacho para no herir la susceptibilidad de los que andaban chuecos, ¿verdad? Esto es tolerancia. Es triste, hermano, cuando existen iglesias así, ministros del Señor, y voy a incluirme, que no nos importa la condición espiritual y moral de la gente, porque lo que importa es la cantidad, lo que importa es el número, lo que importa es las multitudes, lo que importa es el dinero, lo que importa es la fama, lo que importa son los stage llenos de cosas, lo que importa son las redes sociales, lo que importa es el estatus, lo que importa son los seguidores. Y no queremos herir a las personas, no queremos perder a los miembros de la iglesia, porque son los que aportan, son los que dan. Hello, porque son los que dan. Ahora yo no tengo ese problema, hermano, porque ustedes no me dan, yo les doy. Así que aguántese, por favor, en el nombre del Señor. Pero existen iglesias, existen ministros que han caído en esa corrupción. Hoy en día uno de los valores más populares y enseñados es justamente eso, la tolerancia. ¿Sí o no, hermano? La tolerancia. La tolerancia se enseña en las escuelas y está en los pensum de materia de los niños desde el 1 hasta el octavo, hasta el 10º grado, no sé. Y es uno de los valores que enseñan la tolerancia. ¿Sí o no? La tolerancia. Pero llega un punto en que la tolerancia se puede convertir en pecado, hermanos. Y ese es el punto de equilibrio que la iglesia del Señor debemos tener hoy en día. La clave está en lo que uno tolera. A veces por amor uno tiene que resistir, pero hay otra en que la Biblia dice que no debemos tolerar. Hay momentos en que por amor nosotros tenemos que resistir, pero hay momentos en que no vamos a tolerar, hermanos, en el nombre del Señor. O sea, por amor vamos a resistir, pero no vamos a tolerar, hermanos, cuando se trata de agredir lo santo, cuando se trata de agredir las sagradas escrituras, cuando se trata de agredir los principios y absolutos de las sagradas escrituras, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Podemos ver esos dos casos de la iglesia, de estas iglesias. Primero, el caso de Éfeso. El caso de Éfeso es que no toleraron lo falso, pero habían perdido el primer amor. Pero tengo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. En Tiatira era lo contrario. Tenían amor, pero habían tolerado el pecado. La clave está entre el amor y la justicia, hermanos. La clave está en lo que es justo, en lo que es moralmente correcto. ¿Escucharon esto? Entre lo que es moralmente correcto, que nosotros entendamos eso y que nos posicionemos allí. Una cosa es tolerar por amor algunas cosas, pero otras cosas, hermanos, hay necesidad de resistirlas y confrontarlas, aunque duela, aunque perdamos al hermano, aunque perdamos a la hermana. Y no es el afán de sacarlo, aunque la Biblia es radical, hermanos. La Biblia es radical al respecto. Pero esta iglesia tenía amor, esta iglesia tenía fe. Dice la palabra de Dios, ahí dice: conozco tus obras, tu amor y tu fe. Tenían fe, tenían convicción, tenían fe. Fe es creer, pero también actuar, hermanos. Ya que la fe sin obras, dice la palabra, que es muerta. Las obras son los que demuestran que nosotros creemos. La iglesia de Tiatira tenía fe, era fiel, porque sus obras postreras eran mayores que las primeras. Es decir, que esta iglesia, hermano, esta iglesia realmente tenía fe. Cuando uno juzga esa actitud, ese trabajo, si a mí me preguntan, yo quiero una iglesia así. Hoy veníamos comentando con Silvita de una de las congregaciones conocidas nuestras. Wow, que no hay domingo que no hagan actividades económicas.
Y no son cientos de dólares los que ganan, son miles de dólares que ganan. Y yo le digo a Silvita, ¿y nosotros qué hacemos? Y le digo yo, ¿verdad que cuando uno se pone a pensar en esto, como que a uno le da un poquito de no sé qué? Le digo, porque estos hermanos activan, hacen esto y son miles de dólares los que reciben. Y nosotros en deuda estamos. Sin embargo, yo quiero resaltar este punto, hermanos. Tenemos que tener amor, tenemos que fe y ser fieles, tenemos que obrar, es cierto, porque el Señor quiere todo eso. Están acá conmigo, hermanos, pero quiere que seamos santos, pero quiere que seamos equilibrados, pero quiere que seamos honestos, pero quiere que le amemos a Él antes que cualquier otra cosa. La Biblia dice que esta iglesia tenía un servicio, tenía una diaconía de primer nivel, hermanos. ¿Escucharon esto? Los diáconos. Diácono es la persona que sirve, pero puede también desviarse, servir y agradar a los hombres y no a Dios. Hermanos, yo quiero decirles en el nombre del Señor, todos nuestros servidores deben tener claro, usted no le sirve al pastor Adonai, usted está sirviendo al Dios Todopoderoso, y no pierda el enfoque, porque cuando usted cree que me está sirviendo a mí, usted perdió la perspectiva, perdió el verdadero enfoque y comenzará a amargarse. Pero cuando usted sabe que le sirve al Señor, eso lleva honra y gloria a Dios. Dice que esta iglesia era paciente. Oiga, hermano, no ven ustedes que son virtudes lindas, son frutos del Espíritu. Eran pacientes, es decir, los llevaba a ser hombres mayores, sus obras iban aumentando. Era una iglesia que mostraba paciencia, se mantenían, perseveraban. Pero ahora el Señor viene y le da los puntos negativos. Vamos a leerlo, hermanos. Dice el Señor en su palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aunque dice pocas cosas contra ti, esa expresión pocas cosas no significa que son tolerables al Señor. No, hermanos. No, el Señor no va a tolerar, aunque sean pocas cosas. A veces nosotros pensamos, pero es que mi pecadito es así chiquitito, hermano. ¿Verdad? En comparación del pecado del hermano fulano. Entonces, si usted supiera el pecadote que se anda echando ese. No, el mío no es nada. Hermano, para el Señor un pecadito o un pecadote es igual. Dios no quiere eso. La Biblia dice que esta iglesia toleraba a una mujer que estaba ahí en la iglesia. Y tiene nombre esa mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Jezabel. Jezabel. Y el Señor lo que está destacando es el espíritu con que esta mujer, hermanos, se movía dentro de la iglesia. Esta mujer, Jezabel, era una princesa, era una mujer linda creo que era de los moabitas, y se casó con Acab. Acab era el rey de Israel y se casó con ella en realidad no por amor, sino por un acuerdo político. Por un acuerdo político. Pero esta mujer, hermano, había hecho alianza. O sea, el pueblo enemigo de Israel hizo alianza con Acab, dándole a esta mujer bella como esposa a este rey. Cuando nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 7 versículo 3, donde el Señor claramente le había dicho al pueblo de Israel que no debía hacer alianzas con nadie, que no debía hacer alianzas con nadie. El rey Acab no era un hombre temeroso de Dios. Jezabel, hermano, no solo tuvo una influencia negativa sobre Acab, sino también sobre el pueblo de Israel. Era una mujer promiscua, una mujer idólatra, una mujer fornicaria, una mujer, hermanos, una mujer irreverente, una mujer cómplice de asesinatos y de crimen, una mujer idólatra, hermanos. Y dice el Señor en su palabra hablando de esta mujer, dice el Señor ya les digo, en
En Primera Reyes capítulo 21, versículo del 25, ahí encontramos la maldición que el Señor le da a Acab y a Jezabel a través del profeta Elías. La maldición que le da a Jezabel es que cuando muriera esta mujer no iba a tener un entierro digno de una reina, digno de una mujer bella, digno de una famosa, digno de una celebridad, sino que iba a morir como un perro y los perros se la iban a comer. Ese fue el juicio que Dios le dio a Jezabel y a Acab. Acab, hermanos, es ese rey a quien otro profeta de Dios lo menospreció y le dijo, no, fue Elías el que creo que le dijo, o Eliseo, no me recuerdo ahorita, pero que le dijo, si no fuera por Josafat, yo no te miraría ni siquiera tu cara, Acab. Cuando habían 3 reyes que se confabularon para ir a pelear contra otro, incluyendo a Josafat, el rey justo de Judá. Hermanos queridos, el Señor tenga misericordia de nosotros, la iglesia, porque Jezabel era una mujer fuerte, era una mujer manipuladora, era una mujer que se deleitaba en hacer el mal. También se caracterizó por mandar a matar a los profetas de Dios. Y Jesús en este mensaje toma la imagen de Jezabel para decirle a Tiatira, esto está pasando dentro de la iglesia. El Señor le está diciendo, el peligro de la iglesia de ustedes no viene de afuera, el peligro de ustedes está adentro, porque ustedes están tolerando a esa mujer que está enseñando a fornicar a mi pueblo, que está enseñando a adulterar a mis hijos, que está enseñando a ser idólatras a mis hijos, y yo estoy contra ella. El Señor nos guarde, hermano, en el nombre del Señor, que el espíritu de Jezabel sea reprendido en esta iglesia en el nombre del Señor. Que no haya ningún líder, mujer o hombre que se levante con un espíritu que tolera y que haga pensar con sus profecías y sus mensajes que sí se vale la pena una canita de aire. ¿Ustedes entienden ese término, hermanos? El que no entienda, que pídale copia al Señor. Hermanos, el peligro de la primera iglesia venían de la persecución, pero el peligro de esta iglesia viene de afuera, viene de adentro. Su mayor peligro estaba adentro. Hay infiltrados dentro de la iglesia muchas veces, hermanos. ¿Escucharon esto? Hay infiltrados dentro de las iglesias muchas veces. Claro, esta congregación no es muy grande, pero ¿se imaginan ustedes esas congregaciones que tienen de cientos para arriba, hermano? Que tiene 200, 300, 400, y aquellos que tienen 1000, y aquellos que tienen 20,000, pastor, ni cuenta se da. Y es Sodoma y Gomorra. ¿Están oyendo eso, hermanos? Es una cosa tremenda. Si aún en una iglesia pequeña como esta, wow, y aquí es peor porque el escándalo por rapidito se sabe. No, hermano, rapidito. El Señor nos ayude, hermanos, en el nombre del Señor, porque el peligro de las iglesias modernas, que no sufrimos persecución como lo era en el antiguo, en las primeras iglesias, pero nosotros tenemos otro peligro, hermanos. Corremos el riesgo, escuchen esto, corremos el riesgo de destruirnos dentro de nosotros mismos por culpa de enseñanzas falsas, de enseñanzas de doctrinas de demonios, por culpa de ministros permisivos que no se oponen a los pecados de sus miembros, para no sufrir persecución o pérdida de ingresos económicos, o perder la popularidad que gozan. Hermanos, nosotros tenemos que amar al pecador, pero no al pecado. La iglesia de Corinto también había permitido el pecado dentro de la iglesia. El Señor está en contra de eso, hermano. En la iglesia de 1 Corintios 5 del 1 al 2 encontramos que había un hombre que le había quitado la esposa a su propio padre.
¿Escucharon esto, hermano? Esto estaba grueso, hermano. ¿Se imagina usted qué problema para el pastor? ¿Qué problema? Y si era el que le diezmaba como, ay, Dios mío. Solo piensen en todos los favores, solo pensemos para poner un poco en perspectiva. Ay, dice, pero ¿y cómo le digo? Pero el apóstol Pablo es radical, hermano. Es radical. El apóstol Pablo dice: sáquenlo, échenlo, que el diablo se lo devane. Quizás se arrepienta para que su alma sea salva. ¿Escucharon eso, hermano? No, eso es cosa seria, hermano. Yo no quiero verme en ese problema. Por favor, hermano, no me metan en ese problema. No me vayan a meter en ese problema, porque yo quizás lo ahorco, o no sé, o le echo a la policía. Ahora mire lo que le pasó a Jezabel, porque esto es rápido, hermano. Quiero terminar. El final de Jezabel. La Jezabel de Primera Reyes murió comida por los perros. Y la Jezabel de la iglesia de Tiatira, hermanos, los que seguían la doctrina de Jezabel, dice el versículo 21, también recibirán terribles castigos. Dios le había dado tiempo para que se arrepintiera, y aún Jezabel no se había arrepentido. Pero le dice el Señor: le llegará el tiempo de hacerle justicia. Llegará el tiempo de hacer justicia. Perdón para el que se arrepienta, y castigo para el que no lo haga. Y esto aplica para nosotros, hermano. Hay perdón para el que se arrepiente, y hay castigo para el que no lo hace. Se lo voy a repetir. Hay perdón para el que se arrepiente, y hay castigo para el que no se arrepiente. El pecado, hermano, de Jezabel trajo maldición a sus propios hijos. Esto es grueso, hermano. La Biblia dice que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, dice, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es grueso, hermanos. Cada vez que nosotros, hermanos, persistimos, insistimos y vivimos tolerando y viviendo como nos da la gana, hermanos, nosotros estamos acarreando maldición a nuestra familia. ¿Están oyendo? Ya lo leímos en la palabra. Ahora, ¿qué pasó con el remanente fiel? Porque el remanente fiel, hermano, había un remanente fiel, versículo 24-25. El Señor le dice que el remanente, el que retiene la doctrina del Señor, al que se mantiene fiel a las enseñanzas, gloria al nombre del Señor. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás, hermanos? Las profundidades de Satanás son precisamente toda la porquería de enseñanza que la Jezabel metía en la congregación. Es decir, que esta mujer, hermanos, se paraba, hermano, y profetizaba, hermanos. Esa mujer tenía acceso al púlpito, tenía acceso al micrófono, si queremos verlo. Tenía acceso a clases, a conferencias, hermanos. Pero en sus conferencias, en sus clases, y tras que le daban el púlpito para hablar, esta mujer metía veneno, metía cizaña, metía espiritismo. ¿Están oyendo ahora? Metía espiritismo, metía doctrinas de demonios, metía enseñanza falsa. No tengas pena, hermano. Si querés andar, te gusta, llévatelo unas 3 noches. Decirle a tu mujer que estás de ayuno y oración. Así, hermanos. No importa si una 2 creativos, unos 3 club, unos chupetazos nada más, un poquito nada más. Saborear, pero no tragues. El Señor reprenda al diablo, hermanos. El Señor dice
que habían unos que no habían conocido las profundidades de Satanás. Dice el Señor: yo no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Y qué era lo que retenían esto? Tenían fe, amor, paciencia, servicio. Aleluya. Nosotros mantengámonos en esa línea, derechitos con el Señor, amando, temiendo, sirviendo, siendo pacientes, teniendo fe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos fieles, hermanos, porque el Señor tiene recompensa para nosotros. Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aleluya, esto está tremendo, hermano. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, van a tener autoridad. ¿Cuántos quieren autoridad, hermano? Gloria a Dios. La autoridad, oiga bien, la autoridad no es transferida por un cargo que te dan. La autoridad es ganada. Y yo te puedo dar autoridad delegada. Y la gente te puede respetar porque eres enviado de mi parte como el pastor. Pero en algún momento te vas a tener, en algún momento vas a tropezar. Vas a tropezar, ¿por qué? Porque posiblemente tenés la autoridad delegada del pastor, pero posiblemente tenés el rechazo y el repudio del Señor. Porque posiblemente yo no te conozco, pero el Señor sí te conoce y sabe la calidad de hombre y mujer que eres delante de Él. Y lo que a Dios le importa no son los cargos ni los títulos. Lo que a Dios le importa es tu estilo de vida, es tu conducta, es tu corazón, es tu entrega, hermano, es tu fidelidad. Y si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Dios te dará autoridad. Brillarás como las estrellas a perpetua eternidad, dice la palabra. Aquí habla, aquí le dice: le daré la estrella de la mañana. Qué lindo es, hermano. Pongámonos de pie, por favor, en el nombre del Señor, y adoremos a Dios y digámosle: oh Señor, que yo no sea tolerante y que esta iglesia no sea tolerante. En el nombre de Jesús oremos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos llamas a tiempo, Señor, porque tú nos adviertes. En el nombre de Jesús te damos a ti gloria y honra. Gracias, Señor. A nuestros hermanos que están conectados, queremos orar por ustedes para que Dios los bendiga. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, que sean benditos del Señor, guardados por el Señor Jesús donde quiera que están, hermanos. Si están pasando una crisis, la que sea, el Señor tenga misericordia. El Señor llegue en su auxilio y en su ayuda, en el nombre de Jesús. Y el que no tiene a Cristo, que busque al Señor antes que sea demasiado tarde. Despedimos a los hermanos con un fuerte aplauso, hermanos, en el nombre de Jesús.